doctora en Investigación Educativa de la Universidad Católica de Costa Rica, máster en Administración de Empresas con énfasis en Banca y Finanzas, licenciada en Contaduría Pública de la Universidad Internacional de las Américas. Fue 7 años rectora y 2 años gerente administrativa de la Universidad Florencio del Castillo. Fue directora general del Centro de Estudios de Posgrado de la Universidad Latina de Costa Rica. En los últimos 6 años es la presidenta de la Asociación de Rectores de las Universidades Privadas de Costa Rica y forma parte de la comisión mixta CONARE-UNIRE, que busca el desarrollo conjunto de proyectos entre universidades públicas y privadas. Entonces, doña Rosa va a conducir este último panel. Muchas gracias, buenas tardes. Que efectivamente estamos dando pasos importantes, vamos por buen camino. Y eso lo confirmaban las últimas palabras del doctor Silva, muy motivantes para los esfuerzos que estamos haciendo en el país. Decía la señora ministra que pensar hace algún tiempo en que universidades públicas y privadas se sentaran a conversar en torno a temas comunes era casi impensable. Ya estamos conversando, analizando un objetivo común, que es el objetivo que nos une esta tarde también a todos, y es el objetivo del mejoramiento continuo y la calidad. Retos importantes también mencionaba la señora ministra: lograr que los sistemas de acreditación tengan una flexibilidad tal que puedan entender las particularidades de cada una de las universidades, que se logren verdaderamente aprendizajes relevantes a lo largo de los procesos de acreditación y que efectivamente las universidades logren con estos procesos desarrollar la internacionalidad y la movilidad. En la segunda conferencia, pues el tema central o relevante en mi criterio es la necesidad de que las universidades puedan organizarse de manera tal que todas sus áreas logren la sinergia necesaria para lograr el objetivo de la calidad. Es no ver la calidad como una responsabilidad de la unidad de calidad o una responsabilidad de la academia, sino ver la calidad como un esfuerzo de toda la organización, donde todas las áreas, y mencionaba el expositor, desde el esfuerzo financiero, administrativo, académico, todos tienen que lograr una coordinación tal que facilite el logro del objetivo. Y en la tercera conferencia, y que lo abordó con mucha profundidad el panel, el lograr el desarrollo de la confianza y cómo las agencias de acreditación, a través del acompañamiento que le dan a las universidades, pueden generar en conjunto esa confianza a lo externo y a lo interno de las universidades. Y finalmente, pues la conferencia del doctor Silva, que muy a detalle nos llevó también por todas las consideraciones relevantes del proceso de acreditación, cuáles son los actores, cuáles son los principales elementos en los que coinciden e interactúan esos actores. El foco importante definitivamente que en cualquier esfuerzo que hagamos en la academia tiene que estar orientado a los estudiantes, porque son finalmente los que se benefician de todos estos esfuerzos. Dentro de este contexto, y como también decía la señora ministra en la mañana, y creo que hemos tenido a lo largo del día muchísima información que le da mucho sentido a lo que decía doña Sonia Marta, cuando nos decía con los pies en nuestro país, pero siempre viendo lo que está pasando a nivel internacional. Creo que tenemos muchísima información para empezar la gran agenda de trabajo que tenemos. Y dentro de ese contexto yo quisiera tal vez que don Gonzalo nos compartiera
desde su punto de vista, cómo debe ser esa preparación, cómo debe prepararse la universidad a lo interno para enfrentar los procesos de acreditación, cuál es el reto de la universidad, y quizás valdría la pena desde la visión de Laureate cómo nos estamos comprometiendo con los procesos de aseguramiento de la calidad. Siendo doña Flor Cubero asesora de la señora ministra y estando también en el contexto nacional la discusión sobre los cambios que queremos generar y sobre los cambios que se deben generar, pues quisiéramos que ella nos comparta su visión con respecto a cómo debe ser esa relación entre el órgano de regulación y el órgano de acreditación. De qué manera tener un buen proceso de autorización de universidades, de carreras, de actualización de carreras, podría, no vamos a decir facilitar, pero sí orientar mejor el camino de las universidades para someterse posteriormente a los procesos de acreditación. Y posteriormente, tal vez de la intervención de los dos panelistas, pues abrir el espacio a las preguntas, que entiendo que del panel anterior quedaron algunas consultas que se querían hacer, y respetando el tiempo, pues tener espacio para que ustedes también puedan participar. Muchas gracias. En primer lugar, un agradecimiento especial a la Universidad Latina, a sus autoridades, por esta invitación a un país que siempre nos ha acogido con una especial hospitalidad. No me siento en la situación o en la condición de poder dar algunas recomendaciones acerca de una experiencia que, si bien es cierto, se extiende no solamente desde el ámbito de los últimos 2 años en el desarrollo de la nueva ley universitaria en el Perú, se ha extendido por razones del cargo que hoy ejerzo a una visión un poco más regional de 30 instituciones que forman parte de la red del Laureate en Latinoamérica, y que tenemos instituciones en Chile, en Brasil, en Panamá, en Honduras, en México, en Ecuador y en Perú. Y eso, por la demanda del cargo, implica tratar de entender las diversas situaciones o las realidades distintas de cada uno de los países. Y la primera reflexión que yo quisiera compartir con ustedes acerca de un sistema de acreditación, ahora que están en esta etapa en Costa Rica, es acerca de qué es lo que realmente persigue un sistema de acreditación. Tal como lo decía Moisés, y tiene que ver con este dilema de Alicia en el País de las Maravillas, cuando llega a un cruce de caminos y le pregunta al gato y le dice, bueno, ¿a dónde conducen estos 2 caminos? Y el gato le dice, bueno, ¿a dónde quieres ir? Y ella dice, pues no lo sé. Entonces le dice, cualquiera de los 2 caminos da igual. Para saber realmente si un sistema de acreditación cumple los fines para los que está diseñado, tenemos que tener una claridad como nación acerca del rol que queremos que la universidad desempeñe dentro de nuestros países. Y si bien es cierto, y lo he explicado de una forma muy didáctica, Moisés, que un sistema de acreditación fundamentalmente salvaguarda la calidad educativa dentro de una universidad, dentro de una institución de educación superior, pero fundamentalmente la universidad tiene un rol mucho más trascendente, ¿no? Me gusta mucho la definición que da Carlos Muñoz, un colombiano, acerca del rol de la universidad en una sociedad latinoamericana. Dice, es aquella que satisface las aspiraciones de su sociedad en torno a la formación de su clase dirigente, y al hacerlo lo hace alcanzando metas específicas fijadas. Y esa educación de calidad tiene que generarse mediante procesos culturalmente pertinentes. Es decir, estamos en un proceso de acreditación tratando de generar un sistema de homologación internacional en el que la acreditación es el producto y la cúspide de un sistema de mejora continua. Entonces, en ese sentido, la acreditación sería una consecuencia y no el objetivo.
sería la consecuencia lógica y natural de hacer bien las cosas en un sistema de mejora continua, tanto a nivel programático como a nivel institucional, como en la acreditación nacional y posteriormente en acreditaciones de clase mundial que sean reconocidas por todo el mundo. Pero hacerlo también implica utilizar óptimamente los recursos de los que dispone cada país y tomar en cuenta sus diferencias. Creo que en esa línea la heterogeneidad y la diversidad juegan un factor fundamental en América Latina. Yo no tengo una respuesta contundente al respecto, solamente quisiera plantear una pregunta. Y si ustedes, los aquí presentes que tienen mucha experiencia en el plano de acreditación o en el plano del quehacer universitario, piensan que el rol de las universidades latinoamericanas es el mismo rol que la de los países en desarrollo del hemisferio norte. O si piensan que el rol de una universidad en el Reino Unido es el mismo rol que tiene una universidad que es la única universidad de una región en el interior de alguno de nuestros países. Los roles definitivamente cambian en función del contexto de operación de cada universidad. Y la universidad tiene una responsabilidad muy grande en la formación de nuestros jóvenes, de este patrimonio tan grande, de esta clase dirigente que tiene que ser educada, no solamente, como lo decía esta mañana con absoluta pertinencia Ralph, no solamente que detenten un patrimonio de conocimiento, sino adicionalmente que sean ejecutores, que sean una clase dirigente capaz de convertir las ideas y los pensamientos en acciones concretas, en hechos, en realidades, pero también que sea una clase dirigente que sea un modelo de conducta y de comportamiento. Nos interesa que se hagan cosas, que se logren, pero también nos interesa cómo se hacen. Y la universidad tiene un rol formador en la forma como se hacen las cosas. Y esto remontándonos a la crisis del 2008, en el que los más brillantes alumnos del sistema educativo, universitario, terciario, posgrado, que se encargaban de administrar el sistema financiero mundial, fueron, gracias a que cruzaron la línea ética, fueron los artífices del inicio de esta crisis. Entonces, el rol que cumple la universidad es un rol mucho más trascendente que el solamente asegurarnos de que la educación se imparte dentro de unos determinados estándares. Y por ello, la acreditación enfrenta retos mayúsculos. Y con ello no quiero asustarlos, solamente quiero decirles que el trabajo recién empieza. Y nunca es un buen momento para empezar, pero siempre hay un buen momento para continuar mejorando. ¿O creemos acaso que el cumplir estándares de hoy y que van a poderse cumplir después de una acreditación recién en los próximos 5 años o 6 años, los estándares van a reflejar la realidad que vamos a tener que enfrentar dentro de 5 o 6 años? Esa dinámica que más obedece a principios sistémicos que a principios mecanicistas es lo que Moisés reflejaba en este sistema que no se puede articular, donde muchas veces la acreditación refleja estándares y criterios del presente, pero no necesariamente se va ajustando a la velocidad que se requiere, por razones que todos conocemos, a algo que es fundamental en la definición de calidad. No hay concepto de calidad a una acreditación que pretende certificar competencias, aunque eso, como lo decía Moisés, es una intención declarada, pero creo que sería la verdadera acreditación. Imagínense ustedes un sistema universitario que es capaz de acreditar suficiencia de sus egresados. O por lo menos, si eso es muy difícil y a lo mejor incluso pernicioso, que es capaz de acreditar una mínima suficiencia. ¿No ese es el concepto de calidad que todos ustedes tienen presente en sus mentes cuando adquieren un bien o un servicio? Que quien se los provee sea capaz de garantizarles la idoneidad de ese producto y de ese servicio frente a las necesidades que ustedes enfrentan. ¿Por qué la educación superior tendría que ser distinta? Pero esto implica un cambio cultural, un cambio de mentalidad. Significa estar muy cerca de las necesidades de desarrollo profesional, del sector real, de las empresas y las instituciones que van a demandar a nuestros egresados. Y eso
trae retos gigantescos, como por ejemplo el reto de cobertura. La demanda por educación superior está, digamos, voy a utilizar un término facilista, está estancada en los países en desarrollo. No hay un crecimiento significativo de la demanda y en algunos países está en decrecimiento. Sin embargo, cuando nosotros vemos qué es lo que está pasando en el resto del mundo y pensamos que en América Latina la demanda de cobertura de educación superior está creciendo de una forma dramática, pues es insignificante comparado con la demanda de Asia Oriental y de Pacífico, insignificante comparada con la demanda de Europa Central y Oriental, e incluso palidece al lado de la demanda de Asia Meridional y Occidental. Es decir, si dividimos el mundo en regiones, diríamos que solamente en América del Norte y en Europa Occidental la demanda por educación terciaria está estable. En el resto del mundo está aumentando de una forma geométrica. ¿Cómo vamos a atender esa demanda con la concepción o la estructura que hoy tenemos dentro del sistema universitario? ¿Cómo vamos a poder atender una demanda de orden ya no solamente educativo, sino de orden social? Donde la educación superior ha pasado de ser el privilegio de un grupo pequeño, de una élite intelectual dentro de un país, ha pasado a ser algo que es una obligación para las clases medias. La clase media emergente en nuestros países como consecuencia de un crecimiento económico, en algunos casos más modesto, en otros casos mucho más expansivo, ha generado una demanda por educación superior. ¿Qué sociedad tiene el derecho de decirle a una familia que su hijo no debería aspirar a la universidad y que debería seguir educación técnica o debería quedarse en educación escolar? ¿Cómo vamos a atender esa demanda? ¿Con los patrones selectivos que anteriormente utilizábamos para la educación elitista, donde copiábamos a las universidades de élite del hemisferio norte? ¿Esa es la forma como lo vamos a atender? ¿Queremos un sistema de acreditación que refleje ese sistema selectivo y que no atienda a esa nueva demanda? Estas son reflexiones y preguntas sin una respuesta concreta, pero que creo que son pertinentes en el contexto actual de reflexión que tiene Costa Rica y que está llevando adelante. En el caso de nuestra institución, del Laureate, la diversidad, ustedes entenderán, de 30 instituciones en varios países, nos lleva a pensar que independientemente de la identidad y del contexto regulatorio diferente que enfrentan estas universidades, hay algo en común. Todas estas universidades quieren mejorar. Y todas tienen algo en lo que se han especializado. Es decir, algo que nosotros encontramos dentro de un contexto de pedagogía moderna. El talento individual es también una suerte de elemento distintivo en expresiones colectivas como las universidades. Y siempre una universidad, por más pequeña que sea, tiene algo que enseñarle a una universidad grande. Por tanto, quizá una de las pocas cosas que puedo decir después de 2 años de estar lidiando con estos temas en forma continua, es que lo que no se puede hacer es tratar de desarrollar un sistema de acreditación que considere en compartimientos estancos el sistema público y el sistema privado. Ese sería así un error casi suicida en los países. Es una de las pocas cosas en las que siento que puedo dar una recomendación. Tienen que trabajar en conjunto, porque una de las razones, de las bases fundamentales para aprovechar esta experiencia que se está generando en otros países es que las universidades tengan un rol distintivo pero complementario dentro de un sistema universitario nacional. Y nada mejor que desarrollar un sistema único para estos países donde se fijan unas reglas básicas y claras para poder compararlas, pero al mismo tiempo se respeta parte de esa identidad reflejada en que cada uno atiende su contexto social de una forma diferente. Y entonces, y para terminar, el dilema
acerca de la acreditación es el mismo dilema acerca de la identidad de la universidad. Es si un sistema de mejora continua es para hacer a las instituciones más competitivas, la pregunta es ¿cómo competir? ¿Competimos copiando? Porque esa sería una de las formas, tal como lo refleja Henry Mintzberg, que dice, esa es la estrategia del Me Too. Yo también, yo copio a una universidad que es un modelo de universidad, un parangón de universidad de calidad mundial, la copio y al final no importa qué tan fuerte y tan grande sea mi esfuerzo, solamente voy a ser un pálido reflejo de esa universidad. No solamente voy a hacer una mala copia, por más esfuerzos que haga, sino que adicionalmente ni siquiera voy a cumplir los estándares reconocidos y aceptados por ese grupo de élite. Y la otra forma, la que intuitivamente hemos ido desarrollando en los países emergentes, que es una competencia por diferenciación, donde las universidades hemos buscado segmentos especializados relacionados con demanda específica, con nichos de demanda, atendiendo necesidades muy concretas de nuestras sociedades, dentro de un marco, de un sistema en el cual, lógicamente, queremos cada vez hacer las cosas como se hacen en instituciones de clase mundial. Ese esquema de diferenciación no tiene que ser desbordado por por una oferta fragmentada, pero sí tiene que ser parte de este ejercicio complementario donde hay abundancia de instituciones de heterogénea calidad en nuestros países, donde hay una necesidad de un ordenamiento y un proceso selectivo en el que la acreditación juega un papel fundamental para diferenciar a los que son serios y que jamás se van a negar a una acreditación, y aquellos que van a encontrar que la acreditación es algo insalvable para ellos y por tanto van a combatirla. Entonces, creo que eso sí es importante y forma parte de una etapa en nuestros países. Y para solamente darles unos datos adicionales que pueden ser motivo de reflexión, siento que temas como la internacionalidad o la investigación forman parte fundamental de un modelo que tenemos acerca de universidad. Tal vez las discrepancias y nuestras discusiones tienen que ser acerca de el peso ponderado de cada criterio dentro del modelo. No discutir los criterios ni los estándares, sino el peso y el peso de cada uno de estos estándares. Porque, por ejemplo, se exige mucho en el tema de investigación, pero tengo un par de datos para darles. Hoy en día, más del 50% de toda la investigación que se hace en el mundo está en manos de empresas privadas. Ha dejado de ser un patrimonio del sistema universitario. Y esa tendencia sigue aumentando. Cada vez la investigación va a estar más en manos privadas y menos en manos de instituciones académicas. ¿Qué hacemos? La internacionalidad. Se habla de un fenómeno de internacionalización intensivo y que no es tan intensivo. Las 100 universidades mejor ranqueadas solamente han tenido un incremento de internacionalidad de 15.4% en los últimos 4 años. 15.4%, las 100 mejores. Así que todo el resto de universidades por debajo de eso tienen un nivel de internacionalización mucho más pobre. Entonces, el tema es, ¿qué es la internacionalización? La internacionalización es la oportunidad de que nuestros alumnos tengan experiencia de ir a otros centros universitarios, o es darles la propia experiencia de internacionalización dentro de nuestras propias instituciones. Hay muchas formas de hacerlo y no necesariamente las respuestas clásicas van a atender estos temas. Y ya no quiero cansarlos con otros retos, además del de cobertura y el de calidad, como pueden ser el tema de las nuevas tecnologías. En mi país, un colegio profesional ha rechazado la colegiatura de una carrera en la cual haya un componente online. Porque el colegio profesional indica
que no puede haber homologación entre un estudiante que ha tenido su carrera universitaria presencial y alguien que la ha tenido online. Imagínense el desfase que hemos tenido en el formato, en la forma de educación que se ha venido empleando y la concepción que hay alrededor de esto. Entonces, hay muchos retos que tenemos que superar, pero claramente lo tenemos que hacer juntos. Instituciones educativas públicas, privadas asociativas, privadas societarias, todas tienen un rol que aportar y creo que en ese ejercicio ustedes están haciendo las cosas muy bien. Están haciéndolo en una forma colaborativa, en un debate público y abierto, y creo que eso va a ser muy favorable y van a evitar cometer los errores que se cometieron en algunos de los países de Latinoamérica, y eso es positivo y lo saludo y lo felicito. Bueno, muchas gracias. Sé que estamos ya todos tratando de digerir todas las buenas presentaciones que hemos tenido el día de hoy. Yo lo que les quiero decir es que hay una gran diferencia entre el proceso de autorización y el proceso de acreditación. Son dos procesos que lo que tratan, y en el caso específico de Costa Rica y con el proyecto de ley que se está presentando, se trata de ver cómo llegamos a la calidad de la educación. Y esa calidad nosotros la tenemos que ver en todas las instituciones, y tenemos un ámbito de instituciones bastante grande y con muchas diferencias. O sea, nosotros acá en el país tenemos instituciones y universidades públicas, tenemos universidades privadas, tenemos universidades internacionales que están acá, y eso hace que en la única institución donde nos sentamos en la misma mesa todos es en el SINAIS. De ahí en fuera tenemos para los otros procesos diferentes instituciones. Y yo les quiero decir que cuando uno está en el exterior, tratar de explicar el sistema costarricense es poco menos que imposible. ¿Por qué? Porque la gente le dice a uno, bueno, ¿y por qué el título no está aprobado por el CONARE? Entonces uno le puede decir, bueno, es que es una universidad privada. Y cuando son el caso de las universidades internacionales, es poco menos que imposible que alguien entienda, por ejemplo, que nosotros tenemos aquí en el país una institución de Naciones Unidas, y que es una institución universitaria y que da títulos, y que esos títulos no tienen que pasar ni por el CONESUB ni por CONARE, ¿verdad? Entonces, el sistema nuestro es muy complejo en los niveles de cómo se organizan las universidades. Ahora bien, cuando uno ya llega a la acreditación, ahí el sistema se hace menos complejo. ¿Por qué? Porque ya tenemos estándares, tenemos procesos, tenemos manuales, tenemos una serie de cosas, y poco menos nos empezamos a medir todos con la misma vara, ¿verdad? Tenemos ya algo que hace que nosotros en nuestra diversidad tratemos de ver cómo llegamos a lo mismo. ¿Cómo nos podemos medir basándonos en diferentes criterios que son los mismos para todos? Y una de las cosas buenas que tiene el sistema nuestro de acreditación, y se los digo en el caso sobre todo de la acreditación de posgrados, es que la misma institución se puede calificar. La misma institución puede decir, bueno, ¿cómo me califico yo con respecto a este criterio de cómo digo yo que lo estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo bien, muy bien, más o menos? No lo hago del todo, ¿verdad? Y entonces eso le permite a la misma institución
llegar en ese proceso de autoevaluación, llegar a saber, bueno, qué es lo que estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo, ¿verdad? Ahora, lo otro que tiene el proceso de acreditación, que es muy rico, es el plan de mejoramiento. Es decir, yo cómo voy a seguir manteniendo mi calidad y cómo voy a ir llegando a hacer cosas que no hacía o cosas de las que yo quiero realmente mejorar y llegar a tener mayor calidad, ¿verdad? Entonces, cuando uno ve este proceso de acreditación, uno dice, bueno, le permite a la institución no solo verse al interior, analizarse, sino ponerse metas, dónde quiero yo llegar o dónde quiero, qué acciones voy a hacer para llegar a estar mejor, ¿verdad? Ahora, en los procesos de autorización es diferente. Nosotros, ¿qué es lo que tenemos que ver? ¿Qué es lo que se planea hacer? Y vean que un proceso de acreditación de una universidad no se puede dar hasta que la universidad no tenga 5 cohortes fuera, ¿verdad? Entonces, ese proceso inicial tiene que basarse en un proceso de autorización de funcionamiento de la universidad. Ahora, en nuestro país, nosotros tenemos, y por eso se dio esta reforma de la ley, tenemos 54 universidades privadas. Y esas 54, con las cifras que ustedes vieron en la mañana que presentó doña Sonia, tienen una oferta académica de casi 1.750 planes de estudio. Es una cantidad enorme de posibilidades que tiene un estudiante. Nosotros hace poco estábamos con los compañeros del Ministerio de Educación que hacen jornadas de orientación en los colegios para los estudiantes, para que un poco sepan qué es lo que quieren estudiar, cómo está ese mercado en cuanto a lo que quieren estudiar y una serie de cosas. Y ellos nos decían, hay veces los estudiantes ni saben qué es una carrera que aparece ahí. ¿Por qué? Porque hay carreras que uno lee el nombre y dice, ¿y esto qué es? ¿Verdad? Porque tiende uno a basarse mucho en lo que han sido las carreras tradicionales, ¿verdad? Ahora, como nos decía Moisés en su exposición, todo este proceso aquí en Costa Rica se está dando de una forma muy interesante porque se está dando en un proceso de discusión de todos los actores posibles. Ese proceso de discusión es muy importante. La ministra, de las cosas que quería cuando iba a presentar la ley era presentárselo a los estudiantes. ¿Por qué? Porque en el proyecto de ley por primera vez viene un capítulo sobre los deberes y derechos de los estudiantes, que es importante porque hoy en la mañana cuando Anthony hacía la presentación de cuáles son lo que ellos tienen en cuanto a los estudiantes, alguien preguntó, bueno, ¿y cuáles son los deberes de los estudiantes, ¿verdad? Ahí viene todo un capítulo que es importante. ¿Qué nos falta todavía? Viendo yo de las presentaciones, nosotros no tenemos participación directa de los estudiantes en algunos procesos. En los procesos de acreditación sí participan los estudiantes y cuando uno hace las evaluaciones externas, los estudiantes participan. Y eso es importante, ¿por qué? Porque un estudiante que participó en una evaluación probablemente más adelante va a ser o par evaluador o va a estar como profesor o como en la parte administrativa o en la parte gerencial de las universidades. O sea, los estudiantes no se quedan estudiantes toda la vida, aunque tenemos algunos que sí, ¿verdad? Pero la mayoría de los estudiantes cumplen con unos cuantos años de ser estudiantes, se gradúan y pasan a hacer otras cosas, ¿verdad? Y algunos se quedan en la academia. Y muchos de nosotros
salimos de la academia y volvemos a entrar a la academia, ¿verdad? Y nos quedamos perennemente en eso de ir y venir en cuanto a la academia. Entonces, todo eso es importante. Yo creo que es importante que nosotros veamos que en este proceso, tanto de regulación como de acreditación, estamos todos juntos. Y de hecho, el CONESUB, por ejemplo, con SINAES ha estado trabajando mucho en todo lo que son los manuales. ¿Por qué? Porque la misma ley dice que cuando ya las carreras estén acreditadas no tienen que pasar por el CONESUB, por el órgano regulador, sino por el órgano acreditador. Entonces son cosas que hay que trabajar, ¿verdad? Entonces yo siento que estas discusiones lo enriquecen a uno mucho y le abren a uno los ojos de cosas que están haciendo otros y que nosotros podríamos sacar o podríamos ver cómo podemos en algunos casos mejorar nuestros propios procesos, cambiarlos en algunos casos que los tenemos bastante burocráticos y hacer que todo el trabajo tenga como meta la calidad de la educación, ¿verdad? Y que todas estas acciones que nosotros hagamos sean en pro de la calidad y en pro de que los estudiantes tengan siempre programas de calidad a los que se matriculen y puedan graduarse de ellos. Yo quisiera abrir el espacio para preguntas de los participantes. Tal vez mientras van pensando las preguntas, yo quisiera que don Moisés nos pudiera de manera muy puntual decir cuáles son los aspectos de gestión que diferencian la acreditación institucional de la acreditación de carreras. Es una buena pregunta, porque a veces como que parece difícil la diferenciación, pero en la práctica no lo es. En la acreditación institucional, la gestión de la institución obviamente es uno de los focos evaluativos importantes. Es la manera como la institución planifica sus acciones, los recursos los vincula a esas acciones y finalmente tiene un control interno de cuáles son los resultados de esa asignación de esos recursos. Esto implica los recursos para la enseñanza, para la investigación, para la acción con el entorno, para dar los servicios al estudiante, si estos son efectivos. Eso es por un lado. Y por otro lado, esta gestión también se mira de una manera respecto a áreas más globales o amplias. Para la enseñanza, que ya he señalado, a veces en los diferentes niveles, pregrado y posgrado, y la investigación, la extensión a la comunidad y otros. Por otro lado, en esta misma evaluación institucional es importante, como parte de la gestión, la evaluación interna que realiza la institución para conocer los resultados de su accionar y actuar de acuerdo a esos resultados, es decir, aplicar ajustes de calidad. Este es lo que se llama el cierre del círculo, en inglés es el closing the loop, entre la evaluación, los resultados y la toma de decisiones para ajuste de calidad. En el caso de las carreras, si bien los conceptos son esencialmente los mismos, sin embargo, los criterios de la evaluación son lejos más específicos, asociados a la naturaleza, la disciplina y las profesiones. Y la gestión ahora se remite a la gestión esencialmente del desarrollo del currículum y con todo lo que ello implica. Los profesores, no solo en cantidad, idoneidad, dedicación a la institución, si están cubiertas las áreas adecuadas,
gestión del personal, la promoción de los profesores, evaluación y promoción de los profesores, la mantención de los medios educacionales, la utilidad, es decir, en el sentido de el grado de utilización efectivo de esos medios educacionales, y lo más importante en esta gestión de cómo la unidad que administra la carrera, llámese escuela, facultad u otra, cómo la unidad que administra la escuela, la carrera, se asegura que los estudiantes están realmente instalando las competencias que se supone debe instalar. Este es el nivel más fino de la gestión, pero que es también el más trascendental. De tal manera que conceptualmente pareciera no haber una gran diferencia, pero en los hechos la hay, y es por eso que yo señalaba que el impacto de la acreditación de carrera es más profundo, es más grande, si se quiere, que la institucional, pero es más local. El compromiso de los profesores, de los directivos, es mayor en la acreditación de programa o carrera que en la institucional. Para cerrar, alguien me hizo la pregunta en el café, fue mi colega de México, donde me dijo, bueno, pero a ver, ¿cuál es tu mensaje que vas a dar? Y la verdad es que yo no lo señalé, estaba como implícito, pero ahora aprovecho la pregunta, y si ustedes me señalan para tener efectivamente una acreditación institucional, desde el punto de vista de la institución, también vale para el caso de la agencia, pero para la institución, ¿qué es lo esencial para tener éxito en el proceso de acreditación? El punto, ahí podría hacer un largo listado, pero el punto central de fondo es que en la institución exista un efectivo liderazgo. Es un liderazgo no mesiánico, aunque puede ayudar, sino que es un liderazgo en el sentido que hay un norte claro, los propósitos están claros y son compartidos con la comunidad. En ese sentido, un rector o vicerrectores, los senior officers, que no están comprometidos con el proceso, eso se refleja hacia el interior de la institución y no importa lo que algunos grupos pudieran tratar de hacer, si no está este compromiso desde lo alto en la institución, esto no va a tener un buen fin. Es por eso que, insisto, el liderazgo es clave. Y las agencias pueden ayudar, no a crear el liderazgo obviamente, porque no están dentro de la institución, pero sí a capacitar a los líderes de las instituciones para enfrentar estos procesos.